Buenas tardes. La tarde de hoy le hablaremos sobre el derecho civil panameño y el derecho civil romano. Haremos una comparación entre sus características y demás para que conozcamos entonces las diferencias entre ambos. Iniciamos con una introducción y tenemos que mencionar que el derecho civil es el conjunto de normas que regulan la manera en la que se desarrollan los juicios civiles, es decir, los conflictos entre personas naturales o jurídicas con respecto a sus derechos privados. El derecho procesal moderno tiene sus orígenes en prácticas que se realizaban hace muchos años atrás, es decir, en el derecho romano, por lo que el derecho romano es uno de los sistemas jurídicos más influyentes en la historia. A manera de aspectos generales, podemos mencionar que el derecho civil romano es el conjunto de normas y prácticas jurídicas mediante las cuales ciudadanos en ese momento resolvían sus disputas. Evoluciona en tres etapas: acciones de ley, procedimiento formulario y cognitivo extraordinaria. Por otro lado, el derecho civil panameño es el mecanismo mediante el cual se resuelven los conflictos civiles en la jurisdicción panameña basado en el Código Judicial de Panamá. Es un sistema garantista y mixto que integra fases escritas y orales con la participación activa de un juez y respeto a los derechos procesales de las partes. Por otro lado, el derecho civil panameño, sus características principales son etapas del proceso. Tiene una etapa escrita y una fase oral. En cuanto a su oralidad es mixta y oral. Formalismo es moderado con garantías procesales. Intervención del Estado es un juez dirige el proceso. Y es universal, ya que persigue los principios basados en la igualdad. Todos tenemos los mismos derechos y los mismos deberes. Así que por ahí una de las diferencias pueden observar que tiene tanto el derecho civil panameño como el derecho civil romano. Ambos diferentes, pero al final la esencia sigue siendo la misma. Bien, conociendo un poco sobre las normas y las fuentes legales en el derecho civil romano, podemos mencionar la ley de las 12 tablas, que era la base de todo el derecho romano. El edicto del pretor, instrumentos legales que regulaban el acceso a la justicia. Los senados consultos y las constituciones imperiales eran normas legislativas adoptadas por el Senado y el emperador, y el Corpus Iuris Civilis era la compilación realizada por el emperador Justiniano que era una pieza fundamental en el derecho europeo. En cuanto al derecho civil panameño, sus normas y las fuentes legales son la Constitución de la República de Panamá, que garantiza el derecho a un debido proceso, el Código Judicial que regula en detalle el procedimiento civil, los tratados internacionales y las leyes procesales especiales, tanto para la familia, leyes de arbitraje, entre otras. En cuanto al derecho civil panameño, sus sujetos procesales son el juez, que es un profesional con formación jurídica. No existe la figura del pretor. El juez cumple ambas funciones. Los abogados, toda persona que se enfrente a la ley tiene la obligatoria defensa legal. Y las partes procesales, toda persona natural o jurídica con capacidad legal. Bien, vamos a hablar un poquito de las pruebas y los recursos procesales tanto en el derecho civil romano como en el derecho civil panameño. Bien, en cuanto al derecho civil romano, las pruebas eran muy limitadas y basadas principalmente en testimonios y juramentos documentados. No existía carga probatoria estructurada. En cambio, en el derecho civil panameño se admiten diferentes pruebas, tanto testimonial, documentales, oculares y de confesión. Rige el principio de libertad probatoria, es decir, que hay que probarla, y la carga de la prueba. En cuanto a los recursos procesales, para el derecho civil romano, el sistema era muy limitado en cuanto a recursos. En las legislaciones, un error de la palabra en una palabra anulaba todo el proceso. Con el tiempo, ellos viendo que en algunos casos, cuando ya estaban a punto de finalizar y encontraban algún error y se anulaba todo el proceso, por lo cual es que introdujeron nuevos mecanismos de revisión para evitar estos dilemas, aunque eran muy escasos.
En cuanto al derecho civil panameño, los recursos procesales existían múltiples vías de impugnación, apelación, siempre y cuando permitieran corregir el proceso y de errores judiciales en el debido proceso. Ahora hablaremos sobre el tiempo y eficiencia procesal en ambos derecho civil panameño, derecho civil romano y la naturaleza del proceso. En cuanto al tiempo y la eficiencia procesal en el derecho civil romano, el proceso era mucho más corto en cuanto a duración, porque dependía mucho del acuerdo entre el juez y el pretor. Naturaleza del proceso. En cuanto en el derecho civil tenía un carácter mucho más privado, ya que los ciudadanos siempre asumían la responsabilidad del conflicto. En cuanto al derecho civil panameño, en cuanto al tiempo y eficacia procesal, a pesar de los avances que hemos tenido, el proceso resulta ser muchas veces lento, aunque en este caso, para estos momentos en el que nos encontramos, se ha podido trabajar mucho más en el proceso y hacerlo un poco más rápido en comparación a años anteriores, con el sistema penal acusatorio y otros más. Anteriormente se dilataba mucho más el proceso, pero aunque actualmente hay algunos recursos dilatorios, se trabaja para modernizar la justicia y hacerla un poco más eficiente. En cuanto a la naturaleza del proceso, para el derecho civil panameño, el proceso tiene un carácter más institucional y garantista, con fuerte presencia en el Poder Judicial, Fiscalías y Defensas. Bien, a modo de conclusión podemos mencionar que luego de revisar, analizar ambos sistemas, proceso civil panameño y el proceso civil romano, podemos evidenciar cómo ha cambiado el derecho a medida que han pasado los años, partiendo desde el derecho romano, más que todo en los sistemas jurídicos. A pesar de que observamos muchas diferencias notables entre la estructura, sistema, alcance, podemos decir que ambos tienen ítems o alcances comunes, como que ambos resaltan la importancia de tener un juez como autoridad procesal y existencia del mecanismo para garantizar la justicia. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.